Carlos Torá, la viralidad en su momento con esos vídeos, shorts, TikToks brutales, Mr. Tartaria. Un poquito para la gente, igual que no te conozca, de dónde vienes y un poquito en cuál es tu campo de experto. Bueno, seguramente soy el más tonto del grupo, pero no pasa nada. Pero no pasa nada. Pero no pasa nada. ¿Que no, Lisa? ¿Que no? ¿Seguro? El más tonto no creo. De hecho diría que todo lo contrario. Hacerse viral a día de hoy en YouTube no es tan fácil como parece. Y si lo ha conseguido, independientemente del camino que haya elegido, denota inteligencia. Entendiendo esta no solo como la capacidad de entender y comprender la información, sino también la de utilizarla adecuadamente, siendo adaptativo a las necesidades del momento. Por tanto, nuestro amigo Carlas de tonto no tiene ni un pelo. Ahora bien, no dice ni una sola verdad. O bien miente descaradamente, o bien tergiversa información veraz, para presentarla como parte de su discurso sin fundamento, y haciendo un totum revolutum, tocar todos los palos habidos y por haber, negando siempre la mayor, sin aportar ni una sola prueba en contra, teniendo él de su lado evidentemente la carga de la prueba. Y esa es quizá precisamente la razón por la que sus mensajes se vuelven tan virales. Porque vivimos en la época del posmodernismo, de la posverdad, en la que nada y todo vale de la misma manera al mismo tiempo. Es decir, hoy en día está de moda decir que no existe la verdad, sino tantas verdades como personas y percepciones subjetivas. Naturalmente, pero existe la verdad. Y la verdad. Pero eso no es así. Existe, nos guste o no, una realidad material, ontológica, palmaria, que no depende de nuestra percepción subjetiva, arbitraria, de esta misma. Y aquí podríamos entrar, queridos amigos, en el principio de la no contradicción de la lógica formal e incluso en la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica. Pero evidentemente el objetivo de este vídeo no es entrar en sesudos análisis. Este vídeo está dedicado exclusivamente a reaccionar y comentar las afirmaciones de Carlas Torá, injusta e inmerecidamente apodado Mr. Tartaria, sobre la rama científica conocida como Nueva Cronología de Fomenko, para confrontarlas con conocimiento de causa de manera contundente y fulminante. Ha ganado este asalto, Simpson, pero acabaré aplastándolo como a un gusanazo. Y es que yo, como ya imagino que sabréis vosotros, mis suscriptores, soy graduado en Historia, con máster en Educación y posgrado de experto en guía turístico, especializado de manera autodidacta en crítica de la fuente y hermenéutica. Y para todo aquel que sea nuevo en el canal, pues ya tenéis mi formación. Por tanto, este vídeo, que espero que sea relativamente breve, estará centrado única y exclusivamente en refutar las afirmaciones de Carlas Torá con respecto a la historia y, en especial, la corriente revisionista de la historia llamada Nueva Cronología. Una corriente que, bajo mi humilde opinión, creo que conozco bastante. Tras casi una década de estudio en profundidad y 4 años de divulgación en YouTube. Dicho todo esto, vamos allá. Hola mis queridos alumnos de Scaliger y Petavius. Vamos a ver las perlas de Carlas Torá con respecto a la Nueva Cronología de Fomenko. Dentro intro. Antes de empezar, debo decir que no pretendo atacar la persona de Carlas Torá, sino sus ideas. De hecho, es posible que sea un tío genial con el que tomarse unas cervezas. Eso no lo dudo. Pero por honestidad intelectual y rigor científico, me veo obligado a confrontarle directamente. A decir verdad, de las más de 2 horas de debate que tuvieron lugar en el canal de The Wild Project de Jordi Wild, al que debo admitir estoy suscrito y suelo ver, cuando los invitados me parecen interesantes, sobre todo cuando son investigadores y divulgadores científicos, sea cual sea su campo, poco o nada se dijo realmente de los temas que debieron ser puestos sobre la mesa. El debate, por llamarlo de alguna manera, se llama Conspiranoicos versus Ciencia y tuvo lugar el pasado 28 de junio. Yo lo vi en diferido, buscando tiempo del que no disponía en mi último circuito por Escandinavia. Porque claro, para quien no lo sepa todavía, yo trabajo como guía acompañante, como tour leader a nivel internacional, principalmente en Europa. Pues estaba yo en el hotel viendo el programa, esperando ver un intercambio de argumentos sólidos.
Sin embargo, lo único que vi fue una especie de charla de bar que se centró la mayor parte del tiempo en la figura y persona de Carlas Torá y sus presuntas experiencias en la Antártida. Que, como ya imagino que estaréis deduciendo, no es un continente en el sur del globo terráqueo, sino ese anillo de hielo que bordea el mundo en un sistema terraplanista geocentrista. Sí, un modelo similar al que defendían aquellos científicos anteriores a Copérnico, que no disponían de los medios necesarios para dar el siguiente paso en el desarrollo de la astronomía y la mecánica celeste. Pues bien, alrededor del tema de la Antártida y la forma de la Tierra, surgió el tema del presunto linaje del señor Torá. Me gustaría saber qué es lo que hay en la Antártida. Porque claro, en Antártida entiendo que vosotros diréis que han habido expediciones como documentadas en las que no hay nada de eso. Bueno, aquí quiero confrontar. ¿Qué es lo que tú viste además aquí del entraríamos dentro de la forma de la Antártida. Claro, vamos Ese allá. sería un debate clave. Me parece o genial. sea, tierra bueno, plana. vosotros también aquí podéis interpelar, ¿eh? Podemos rebobinar un poco antes de la historia de la Antártida porque tú has dicho que te captaron por tu linaje. Por un tema de linaje, eso es cierto, pero que… Pero por tu apellido Torá. Digámoslo así. Ya, pero lo has afirmado con mucha vehemencia en otras ocasiones, Sí, porque tienes linaje israelí. Sí, no lo negaré. Pero el apellido Torá Sí. es un apellido catalán. No, el del pueblo de Torá sí, el nuestro es con H final. Hay un apellido que es Torá con H, que es el que viene de Israel. Mi tatarabuelo llegó desde Suiza. Mi bisabuelo ya nació en España y fue mi bisabuelo que se quitó la H. ¿Qué es linaje? Las 12 tribus de Israel, los hijos de Isaac, que son los primeros guardianes de los objetos de Dios. Hay una historia bíblica que te habla de ciertos tipos de familias. Bueno, aquí ya nos metemos de lleno en el kit de la cuestión. El señor Torá, que se abandera de conocer bien la nueva cronología y se arroga el tema de Tartaria sin tener ni la más remota idea de lo que está hablando, no solo no conoce la nueva cronología de Fomenko y Nosovsky, sino que me atrevo a decir no ha leído ni una sola de sus obras. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque de haberlo hecho sabría que, según la reconstrucción histórica del proyecto científico Nueva Cronología, el Israel actual no tiene nada que ver con el antiguo Israel y los israelíes actuales no tienen nada que ver con los antiguos israelitas. Y estos a su vez, entendidos como habitantes del levante sirio-palestino, nada tienen que ver tampoco con los eventos descritos en las Sagradas Escrituras. Por tanto, yo no sé de dónde viene su linaje, pero si viene de la zona de Israel, nada tiene que ver con la Biblia, pues se trataría de askenazíes, mayormente de etnia eslava y germánica, que se asentaron en el levante mediterráneo a lo largo de los 2 últimos siglos principalmente. Es decir, si su intención es la de atribuirse un linaje antiguo y ligarlo al antiguo Israel bíblico, lo siento mucho, pero no sirve de nada, es puro humo. Bueno, después de hablar de su presunto linaje, continuaron hablando del tema de la Tierra plana. Y aquí es cuando llegan las siguientes perlas, que no son pocas, atentos. Nunca vamos a ponernos de acuerdo si la Tierra es plana o esférica. ¿Por qué? Porque no hay pruebas ni de una ni de otra. Muchas. Pero tú No. Eso no estarán de acuerdo ellos. No, Vale. Carlas, Claro, ellos A ver. van a ofrecer pruebas. ¿Vale? Pero una cosa que además se ve mucho en este tipo de argumentaciones que se llama cherry picking, de decir, este dato me vale, este no. Dice que no hay pruebas directas, o sea, hay millones de pruebas. Realmente el ser humano en el siglo XXI ya no se guía solo por lo que ve. Tenemos muchos elementos para ser capaces de testear la realidad más. Dime allá uno, de la dime vista. uno. Joder, 20.000. Uno. No quiero 20.000, Las que uno. estrellas, la Uno, gravedad, uno. las mareas. Razona uno. Todo lo que te estoy diciendo. O sea, uno, solo no, uno. No puedes explicar cómo funciona la Tierra, desde la cosa tan básica como las mareas, el movimiento de las estrellas, ¿Estrellas? la Las estrellas no nucleogénesis existen. de los elementos. Las estrellas no existen. No existen como nos Claro, cuentan. si vas a decir que no existe, No hay pruebas, Javier. que realmente no solo es una prueba lo que vemos. Si yo tengo un conjunto de argumentaciones y un conjunto de razonamientos teóricos que han sido testeados durante más de 1000 años. No, 1000 años, eso es mentira. Pero el Solo tenemos problema- 350 años. Javier, no tenemos más. tú eres el primero. Yo me quiero ir de aquí, tío. Javier, Jordi, yo me quiero. de aquí. Javi, has venido a la guerra. Ya. El problema es que este tipo, que no son ni teorías el tema de la Tierra plana, son pseudoteorías, porque me puedes explicar de esto con que no, que en realidad es un foco, que está no sé cuántos, pero bueno, y ahora cómo casas esto con las mareas, cómo casas esto. Da igual, ni con- uno ni con- otro tienes con- forma de poder con las comprobarlo. distancias que medimos de las estrellas. Ni unos ni otros tienen el forma de poder paralaje. explicar quién tiene encajas razón. esto con, sí, por favor, gracias David, con el tema de las mareas, con los eclipses, son tantos, con la gravedad.
Aquí menciona ya que no tenemos 1000 años, sino solo 350. Claro, alguien escucha esto y piensa que se refiere a que la humanidad tiene solamente 350 años. Y no digo que sea precisamente esto a lo que se refiere el señor Torá. Pero como después no dice nada más, pues... Ahí queda, para la libre interpretación. Ancha es Castilla. Pero independientemente de lo que él quisiera decir, voy a aclarar este punto, relacionándolo evidentemente con el tema vertebral de todo esto, la nueva cronología. Esta ciencia, esta corriente revisionista de la historia, nació a partir de un problema de mecánica celeste. Concretamente, el problema de la segunda derivada de la elongación de la Luna, que caracteriza la aceleración, también conocido como parámetro D de la Luna. Algo que expuso ante la comunidad científica el célebre astrofísico estadounidense Robert Russell Newton. No me lo confundáis con Isaac Newton. Un problema que el padre de la nueva cronología, el matemático y académico ruso Anatoly Fomenko, resolvió y expuso ante el mismísimo Newton, carteándose con él en numerosas ocasiones. Si queréis saber más sobre este problema y su resolución, aquí arriba os dejo el vídeo en cuestión. Y aprovecho esto para relacionarlo con lo que dice Javi Santaolalla sobre el mal uso que se le da a la palabra teoría. Es que de hecho la palabra teoría está prostituida, porque en el lenguaje cotidiano decimos, no, porque tengo la teoría de que tú me robaste 50 euros. Eso no es una teoría. Una teoría es preparar algo bien con una serie de consecuencias. Es un marco teórico elaborado con un conjunto de ideas dentro de un campo que es capaz de dar explicaciones de cómo funciona ese algo. Y las teorías realmente, aunque suene a algo poco importante, son elaboraciones de miles de años que están encajando de forma coherente datos que han sido tomados durante todo ese tiempo. Entonces es como un castillo de naipes que se ha elevado. Tú no puedes de repente hacer cualquier cosa ahí. Realmente la teoría de la Tierra plana, del sistema solar, de cómo funcionan los planetas, ha encajado observaciones de forma precisa a lo largo de miles de años que de repente no puedes acreditar, no puedes llegar a eso. Para ti, Javi, ¿el tema de la Tierra no plana es irrefutable? Sí, se puede refutar, claro, pero el problema es que si vas al escepticismo de todo es mentira, pues entonces es que no podemos jugar. No podemos jugar. Pero ahí entramos en el dogma. Si dices que es irrefutable, estás entrando en un dogma. No olvides lo que hicieron en la época de la Santa Inquisición. Quemaban a cualquiera que contradijera sus leyes, sus reglas y lo que decía ahí la Biblia. Entonces, creo que ahí es donde todos debemos intentar, en vez de discutir y de atropellarnos, desde el respeto siempre, intentar cuestionar. Es lo que yo estoy pidiendo a todo el mundo. No estoy diciendo a la gente, dejad de creer a los científicos oficialistas. No, porque yo sé que hay muy buena parte de lo que tú dices que es perfectamente productivo, perfectamente muchas cosas en laboratorio se pueden probar, se pueden demostrar, pero el tema este de la Tierra, por ejemplo, cuando estudiamos el tema de las aguas, la mecánica de las aguas, cómo funciona, siempre el agua busca su nivel, no se puede curvar de ninguna manera, una gota sí, pero no puedes curvar, por ejemplo, esta piscina. En efecto, una teoría no es una idea especulativa que le viene a uno a la cabeza, sino todo un conjunto de marco teórico basado en una metodología que debe ser científica. Y, algo que es muy importante, una teoría debe atender a dos principios fundamentales. Repito, fundamentales. La reproducibilidad, es decir, que otros investigadores puedan repetir los experimentos, y la falsabilidad, es decir, la capacidad de una teoría de ser sometida a pruebas contradictorias. En la parte final de este último fragmento, mencionan de pasada el Tribunal del Santo Oficio y su represiva censura. Un tema también muy adulterado y exagerado, con muchos mitos que no se corresponden con la realidad. Y también hablan de lo que se conoce como mecánica de fluidos. Y es aquí donde aprovecho para decir que Anatoly Fomenko, amén de ser un experto en estadística, geometría diferencial y teoría de la probabilidad, también lo es precisamente en mecánica de fluidos. De hecho, aparte de enfocarse en esta rama de la física desde un punto de vista puramente científico, analítico, también lo ha hecho desde un punto de vista artístico, siendo un gran pintor de cuadros dedicados a complejos conceptos matemáticos, físicos y científicos en general, en especial a la ya mencionada mecánica de fluidos. Es decir, vemos que el padre de la nueva cronología no solo no es un conspiranoico negacionista de las evidencias científicas, sino que es, de hecho, un férreo defensor de las teorías oficialistas.
usando la jerga que está ahora de moda. Todas ellas reforzadas en las ramas en las que se han desarrollado: astronomía, física, matemática, etc. Y aquí es donde llegamos a un fragmento en el que Carles Torà vuelve a recalcar que tenemos pocos años, sin matizar de nuevo a qué se está refiriendo exactamente con eso, pero aludiendo de nuevo a los matemáticos rusos. O sea, que hay científicos como tal, científicos que afirman que la Tierra no es… Vamos a ver. pero claro. Estaba hablando de 2.000, 3.000, 4.000 años, cuando hay unos científicos ahora mismo en Rusia, que están científicos y matemáticos y físicos oficiales en Rusia, desmontando toda la cronología mundial de que solo tenemos muy pocos años y que todo lo que nos han contado es mentira. Y son científicos, no lo dice un tío que sea conspiranoico. Sí, pero Sinónimo de científico no implica… o sea, hay muchos Sí. científicos que a lo largo de la historia, y es sano que se intenten… Sí, por eso me desmontar. parece perfecto. Entonces… No, lo eso digo también porque él significa- preguntaba si había Ya, dos bandos. Pero eso Bueno, también significa pero claro, que en la ciencia hay apertura. Pero para mí dos para bandos otros no es que haya experimentos. 99% de uno Claro. y 1% del otro. O sea, dos bandos sería, no digo un 50-50, Como el cambio climático. pero un Pero- número muy elevado de… Aquí vemos que Jordi Wild dice algo que a simple vista puede parecer lógico: la razón de la mayoría. Sin embargo, esto se considera una falacia, conocida como argumentum ad populum. Es decir, la creencia de que una idea o argumento es válido solo porque así lo considera la mayoría. No obstante, esto es absurdo, porque os recuerdo que grandes científicos del pasado, siendo mayoría, negaron rotundamente que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Muchas obras, de hecho, fueron incluidas en el índice de los libros prohibidos. Se llegó incluso a silenciar, dicho de manera suave, a grandes mentes que defendían lo contrario, como por ejemplo el famoso caso de Giordano Bruno, cuyo proceso inquisitorial, por cierto, fue llevado por el jesuita Roberto Bellarmino. Y esto lo digo para todos aquellos que después van a saltar diciendo que la teoría heliocentrista era cosa exclusiva de los jesuitas y demás. De hecho, a los jesuitas se les suele culpar de casi todo y se hace en bloque monolítico. Es decir, Los jesuitas. cuando en realidad, debido a que estaban presentes en todos los ámbitos científicos de su tiempo, es lógico que defendieran posturas distintas y en ocasiones incluso enemistadas. La clave reside y residirá siempre en la razón. Y eso es lo que subraya precisamente Javi Santaolalla, haciendo referencia a que hoy en día ya no hace falta fiarse solamente de nuestros sentidos, sino que la ciencia ha avanzado lo suficiente como para prescindir de nuestras percepciones y guiarse exclusivamente por el uso de un razonamiento lógico, capaz de dar una explicación simple a problemas aparentemente complejos. Pero ojo, simple no quiere decir fácil, sencilla, no. Esto, por supuesto, hace referencia a la famosa navaja de Occam. En igualdad de condiciones, repito, en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable. Pero, claro, aquí Carles Torà también tiene algo que decir. Escuchad este fragmento porque no tiene desperdicio, sobre todo el final, atentos. Y quería mencionar, y me parece muy importante, el hecho de que realmente hoy vemos más con la razón que con los ojos, porque es una herramienta que se ha desarrollado, como digo, desde tiempos atrás. Y esto es muy importante porque hay que entender cómo funciona la teoría científica y por qué la Tierra plana no es una teoría científica. Una cosa importante. Yo creo que sé cuál es el problema de la ciencia. Me puedo equivocar, a ver qué piensan ellos. A ver. Para mí el problema, o sea, problema entre comillas, ¿no? Es que se basan demasiado en la lógica. O sea, esto es como la navaja de Occam, que siempre pues la respuesta más fácil es la más correcta, ¿no? No, No, eso no es lo que decía la navaja. ¿No es eso la navaja de Occam? no, la más fácil no. Bueno, la más simple. Bueno, la más simple y en el es a la que fondo la podemos más fácil. atribuir una mayor Sí, probabilidad. exacto. Bueno, es lo mismo, pienso yo. Entonces, para mí ellos se basan mucho en la lógica y lo entiendo, porque lo más normal es pensar en la lógica. Pues no puedo estar de acuerdo, porque, por ejemplo, os voy a decir una cosa que no tiene ninguna lógica y que la ciencia no puede explicar. ¿Sabéis Vamos cuál allá, es? venga. El amor. Sin entrar en detalles de por qué lo que acaba de decir el señor Torà es una absurdidad desde el punto de vista biológico, antropológico y sociológico, es totalmente evidente que cuanto menos sabes de un tema, más sobrado te crees al hablar de él. Esto se conoce como efecto Dunning-Kruger, una especie de sesgo cognitivo, lo que de manera coloquial, a nivel de calle, conocemos como ser un cuñao. Para evitar caer en este sesgo,
No basta solo con creerse un entendido en un tema y dedicarle mucho tiempo a leer lo que otros han escrito sobre él, sino pasar de la hipótesis a la comprobación práctica. Y esto es lo que recalca el propio Javi Santaolalla, mencionando algo fundamental e inherente a toda ciencia: la metodología. Y es que, señoras y señores, damas y caballeros, queridos amigos y amigas, no hay ciencia ni teoría científica que valga si no tiene unos sólidos fundamentos metodológicos. Y la nueva cronología, a pesar de lo que muchos puedan creer, sí los tiene. En la descripción os dejo las listas de reproducción en las que explico estos métodos, principalmente matemáticos, pero también astronómicos. También os dejo en la descripción el enlace de la obra de Fomenko, en inglés, en la que se exponen y explican de manera pormenorizada estos métodos. Pero para que sea más fácil, también os lo dejo por aquí arriba. Más fácil ya no os lo puedo poner. Es decir, la nueva cronología no se basa en negar las presuntas evidencias del registro histórico, tanto documental como arqueológico, sino que, aplicando la metodología matemática para la formalización y procesamiento de fuentes escritas, reestructura la columna vertebral de la historia, sin la que ésta no puede definirse formalmente. Y esta columna vertebral es precisamente la cronología, que cuando nació como ciencia allá por los siglos XVI-XVII estuvo en manos de... ¿De quién? ¿De los historiadores? No, de los matemáticos. Pero después, una vez creada la cronología universal, esta espina dorsal de la historia se convirtió en algo monolítico e inapelable cuando pasó a ser monopolio de los historiadores. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Por qué? ¿Qué problemas originó? ¿Quién criticó esto? Bueno, de eso en parte va precisamente mi canal. Aquí os dejo la lista de reproducción en la que expongo los problemas de la cronología universal que conocemos hoy en día. Dicho todo esto, sigamos con el señor Carlas. Hay un momento en el que, después de mejorar la fórmula de Einstein, habla de que en Tartaria se usó precisamente ese conocimiento científico perdido. Y aquí nos topamos de nuevo con el hecho de que el mal apodado Mr. Tartaria no tiene, con perdón, ni pajolera idea, pero ni pajolera idea, ni de la nueva cronología, ni de lo que fue realmente Tartaria. Dentro vídeo. Pero yo digo Hacho por decir cualquier cosa, ponerle otro nombre. Más allá de eso, esta fórmula de aquí es una fórmula general que vale para todos los Claro, casos. vale para la energía que tenemos hoy en día, que es obsoleta. Totalmente obsoleta. La energía de la H, y perdonad de nuevo por la H, es la energía de la ciencia antigua, la que se utilizaba en Tartaria. Vale, pero Carles, ¿tú entiendes lo que está diciendo el de la No, coherencia yo no interna? entiendo. Vosotros no entendéis lo que digo yo de la distancia. Y hay una teoría de unos científicos que tiene un nombre, se llama, a ver si me acuerdo, ya me vendrá, pero hay una teoría que habla sobre todo esto. Pues Tartaria es una civilización perdida ya. Yo tengo curiosidad de saber la opinión de David. David, Todo esto. ¿qué opinas del tema de de todo lo que está pasando, porque Yo- de la ecuación? Yo de esto no puedo hablar demasiado porque soy un Tu cero opinión patatero. estamos hablando. Una cosa, Tema- Carles, ¿de dónde te ha venido En esta tema información? matemático soy un cero a la izquierda. Mira Puedes todo. saber. Pero yo lo que quería Hay decir… un vídeo tuyo de Tesla, por ejemplo, donde decías que una Ay, si persona queréis lo está muestro. trastocada mentalmente. Claro, es lo que Sí, yo espero. ahí Habló con bastante- Palomas, ¿no? En sus últimos días. Sí, el vídeo que tiene él sobre Yo no Tesla, tengo idea de habla nada de sus todo eso. Problemas mentales. Espera un segundo, Carles. Perdón. No, Me no, está no. preguntando a David, otra cosa que no ha salido, es que el problema que yo veo de lo que dice Carles es que está Sí. tergiversando la historia, mezclando elementos que lo que decía en el vídeo. Toma elementos aquí, de acá, 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 y conforma una historia que… Pero así es como lo veis vosotros. Espera un segundo, termino, por favor. Una historia que con el análisis, con los registros que tenemos históricos, no se sostiene. No se aguanta. Si vas a los registros, si vas a los archivos, Yo el- no se yo sostiene. Los el tema de registros Tartaria- históricos están falsificados todos. En el tema de Tartaria, concretamente, no tengo ni idea. Javi Santaolalla tiene razón al decir que Carlas coge elementos de aquí y de allí para construir un relato. Incluso coge ciertos datos que a priori sí podrían tener una base científica, pero los desvirtúa evidentemente haciendo cherry picking. Y en cuanto a lo de que los registros históricos están todos falsificados, bueno. Esa frase tan rotunda, de nuevo sin precisar, sin matizar, parece dar a entender que no hay ni un ápice de verdad en los documentos existentes. Esto, por supuesto, no es así. De hecho, el equipo científico del proyecto Nueva Cronología ha calculado, usando los ya mencionados métodos, la brecha de veracidad documental, que se sitúa precisamente en los siglos XVI-XVII, que es cuando se crea la cronología global. Y esto es lo que no dice Carlas Torá al afirmar que solo tenemos 350 años. No el ser humano, no la civilización, no,
sino el registro histórico verídico y sin errores cronológicos. A eso se refiere la nueva cronología. Pero no se lo saca de la manga, repito. Se trata de resultados obtenidos tras décadas, repito, décadas, de análisis de las principales fuentes que sirven de base para nuestra historia universal. Pero claro, el señor Carlas oye campanas y no sabe dónde. Habrá visto en internet vídeos que mezclan a voluntad los resultados de Fomenko con cualquier parida imaginaria, como por ejemplo gigantes, tecnología tipo Tesla en el siglo XVIII, guerra nuclear en el siglo XIX, etc. Y todo ello relacionado, por supuesto, con Tartaria, que es un nombre que, antes de las obras de Fomenko, no conocía ni Dios. Pero ahora, si uno busca en internet ese nombre, se topa de primeras con ese tipo de majaderías. Y sí, digo majaderías porque no tienen ningún fundamento científico ni prueba material. Bueno, para que veáis las maravillas de la era informática. ¿Maravillas, Lisa, o majaderías? De hecho, a los propios Fomenko y Nosovsky les preguntaron en una ocasión, está grabado, qué opinaban acerca de estas teorías. A lo que ellos respondieron que no tenían ninguna base científica y que se trataba de espumilla, haciendo referencia a esa espumilla que sale a flote cuando uno hierve carne en una olla. Es decir, se trata de gente que, subiéndose a hombros de auténticos gigantes intelectuales, haciendo uso indebido de sus teorías científicas, sólidas, con fundamento metodológico, buscan fama y reconocimiento sin aportar realmente nada de valor al conocimiento científico. Es más, lo único que hacen es echar por tierra, haciendo mala divulgación, desleal, mezquina, el trabajo de grandes profesionales que han dedicado largos años de vida a hacer su labor. Y ese es el tipo de persona que hoy en día se conoce como Mr. Tartaria, quien, como digo, no tiene ni idea de la realidad material de Tartaria, de qué fue realmente, cuándo existió, cuándo y por qué cayó, en cuántas regiones se dividía, dónde estaban las capitales de esas regiones, etc. Para ello, uno puede consultar, por ejemplo, la Enciclopedia Británica de finales del siglo XVIII. Pero todo esto lo expondré en futuros vídeos, tranquilos, tened paciencia. Y si sois nuevos, suscribiros a mi canal. Y aquí llegamos ya prácticamente al final del debate, donde Carlas da rienda suelta a su faceta de Yago el cuentacuentos interactivo. La única lanza que debo romper a su favor es que, al menos, ya dice que esos 350 años son el límite de la veracidad histórica. Pero cuando todo parece que puede ir a mejor, de repente nos volvemos a topar indefectiblemente con la misma triste realidad. Y es que Carlas no puede dejar de ser como es y de actuar como lo hace. Bueno, ved el fragmento y ahora os digo qué ocurre aquí exactamente. Y por qué considero que esta es la peor parte de su intervención. No exagero. Va en serio. ¿Pero tú crees, Carlas, que no es interesante de alguna forma conocer nuestra historia o conocer cómo funciona el mundo? No conocemos nuestra historia, la conocemos pero es desde hace interesante 350 saberlo, ¿no? años. Más atrás está, bueno, modificada o cambiada. A ver, yo lo he dicho antes, hay unos científicos que están creando una nueva cronología y cuando vas leyendo cosas que dices, no, eso es imposible, pero vas ligando con otras y entiendo a David. Cuando no conoces toda la historia que están preparando estos matemáticos rusos, es un lío, dices, eso es imposible. O sea, por daros un ejemplo, sí. Ellos están ya calculando que la ciudad de las 7 colinas no era Roma, era Kiev. Todo el imperio romano fue en Rusia y luego bajó hasta la bota itálica. Y están teniendo pruebas y las están demostrando. El imperio romano nació en la zona de Ucrania, lo que es Ucrania. ¿no? O sea, es un ejemplo para decirte de que yo cuando lo leo por primera vez digo… ¿Pero eso dónde lo leíste? O sea, hay arqueólogos que están… No, perdona. Hay un equipo de trabajo en México y un equipo de trabajo en Rusia y son científicos. Y tengo información porque yo contacto con ellos. Y me pasan los estudios semanales de cómo están sacando todas las conclusiones. Y son físicos, científicos, matemáticos… O sea, que estamos hablando de que son científicos y están desmontando la historia tal como la conocemos. Yo entiendo que la gente no se lo crea. Claro, eso, por ejemplo, yo creo que es interesante. Pero lo entiendo perfectamente. O sea, ¿hay alguna prueba? En eso están. En eso están. Pero hoy podríamos tener alguna prueba de todo esto. De que eso no… Claro, esto es un cambio histórico muy importante. En eso están ahora. Ahora están sacando la teoría. ¿Pero a día de hoy? No, a día de hoy están sacando la teoría para sacar la práctica. Sí, en eso están. Lo están haciendo desde la Universidad de Ciudad Juárez, preparando para mostrar al público
pruebas de lo que están hablando. Se está hablando mucho de la arquitectura. A ver, yo también tengo que decirte algo. El nombre de Tartaria no es correcto. Lo que pasa es que se llama Tartaria para llamarle de alguna forma, pero fue muy diferente a lo que llamamos Tartaria. Aparecen edificios que la zona de abajo es como si hubiese sido soterrada por una gran inundación de fango. Sí, hace 350 fotografías años. que se ven en las casas que hay mucho más para abajo. Que 350 años no es tanto tiempo. 1750, último reset conocido. Último reset. ¿Hecho por? Hecho por la élite de esa época, para cambiar y volver a hacer una nueva... Lo que sí es verdad es que el sistema educativo, ¿Podéis a partir del algo nos siglo cuadra o lo que XIX, sea? La ciencia no puede ser nada. Pues yo llevo preguntando rato los porque yo Rockefeller quería hablar de fueron una los que cosa. financiaron el nuevo sistema educativo. Vale, vamos a... Porque es que este tema de la élite también es interesante y de hecho lo tengo apuntado. Se nos va a hacer corto el debate, ya lo veo. Bueno, aquí el señor Tora habla en presente continuo. Ya sabéis, presente del verbo estar más gerundio. Al referirse al trabajo de los científicos rusos, a los que no nombra. Y cuando Jordi le pregunta dónde se puede leer lo que afirma, el señor Tora tampoco le responde satisfactoriamente. Cuando el acceso a las obras de Fomenko, al menos a las principales, es público y gratuito. Pero no, por algún motivo lo obvia. ¿Qué pasa, Carlas? ¿Por qué haces eso? Pues yo os diré por qué. Porque no ha leído ni un solo libro de la nueva cronología. Así de simple, toma navaja de Occam. Y lo afirmo con rotundidad, no solo porque veo qué es capaz de exponer en un debate, sino porque sé de primera mano que el señor Carlas ha conocido la nueva cronología hace relativamente poco. ¿Y qué es capaz de exponer? Pues a decir verdad, nada. Lo único que hace es lanzar afirmaciones sin preparar antes el terreno, haciendo que suenen a completa majadería así, en frío, sin vaselina ni ningún cuidado ni tacto. Como por ejemplo, el hecho de que la ciudad de las 7 colinas fue Kiev y el Imperio Romano fue Rusia. Si lanzas algo así, debes tener en cuenta que la gente interpretará literalmente lo que has dicho. Es decir, algo así como coger todo lo que representa el Imperio Romano y trasladarlo geográficamente a Rusia. Sin entender, por supuesto, nada de nada. Pero el mero hecho de nombrar a Kiev ya evidencia que no ha leído las obras de Fomenko. Y aun habiéndolo hecho, lo más seguro es que hubiera sido en inglés. Pero es que los libros que están disponibles gratis y de fácil acceso en inglés no tienen ese tipo de información, pues son los primeros, los básicos. Los que están dedicados principalmente a exponer los problemas de la cronología y toda la metodología astronómica y matemática utilizada para revisar de raíz dicha cronología. Pero es que además se nota que no ha leído las obras porque, según la nueva cronología, la ciudad de Kiev de las crónicas rusas es en realidad Zargrado, es decir, Constantinopla. Es decir, la presunta segunda Roma, capital del Imperio Romano de Oriente, Bizancio. Y nada tiene que ver con la capital de la actual Ucrania. Todos estos temas, la identificación de Roma en las diferentes crónicas y demás, ya los he expuesto brevemente en algunos de mis vídeos. Evidentemente seguiré profundizando más y más en estas cuestiones, tened paciencia. Pero ¿por qué digo que esta y concretamente esta es la peor intervención de Carlas? Pues porque no solo ridiculiza los resultados de décadas de trabajo, sino que también habla constantemente en presente, como si los estudios se estuvieran realizando ahora. ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué no dice que es algo que ya está analizado y escrito hace décadas? Amigos, pues por una sencilla razón. Vuelvo a poner el fragmento exacto en el que se vislumbra su intencionalidad. Tengo información porque yo contacto con ellos y me pasan los estudios semanales de cómo están sacando todas las conclusiones. Y son físicos, científicos, matemáticos. O sea, que estamos hablando de que son científicos y están desmontando la historia tal como la conocemos. Yo entiendo que la gente no se lo crea. Claro, eso por ejemplo, yo creo que es interesante. Pero lo entiendo perfectamente. O sea, ¿hay alguna prueba? En eso están. En eso están. Pero hoy podríamos tener alguna prueba de todo esto. De que eso no... Claro, esto es un cambio histórico muy importante. En eso están ahora. Ahora están sacando la teoría. ¿Pero a día de hoy? No, a día de hoy están sacando la teoría para sacar la práctica. Sí, en eso están. Lo están haciendo desde la Universidad de Ciudad Juárez, preparando para mostrar al público pruebas de lo que están hablando. Es decir, ojo, se está calculando todo ahora porque... ¡Tachán, tachán! Él contacta con ellos y le pasan sus resultados. Tócate los cojones, claro que sí, campeón. Que yo sepa, repito, de primera mano, los matemáticos rusos jamás, repito, jamás, han tenido contacto directo con el señor Carlas. Y ni mucho menos le pasan a él ningún resultado de nada.
Que yo sepa, después de haber leído decenas de libros, haber escuchado decenas de entrevistas y haber visto varios directos recientes de Fomenko y Nosovsky, debo decir que no he leído, visto ni oído nada acerca de ningún equipo de Ciudad Juárez. Y en cuanto a lo de 1770, el último reset y demás, repito, nada de eso se ha afirmado jamás en las obras de la nueva cronología. Nada. Insisto, Fomenko niega en rotundo todo ese tipo de espumilla que ha surgido tras sus trabajos. Y hablando precisamente de espumilla, y ya para acabar el vídeo, quiero poneros este último fragmento en el que Javi Santaolalla hace una reflexión muy interesante. Yo, antes de poneros el vídeo, quiero decir que no considero necesario hacer ningún tipo de conclusión final personal, porque creo que ya he dicho todo lo que debía. Creo que queda más que claro lo que pienso con respecto a este tipo de individuos. Espero que este vídeo os haya parecido interesante. Como sabéis, yo sigo incansablemente en mi labor divulgativa, con rigor científico, honestidad y respeto por aquellos de cuyo trabajo me nutro. Es por eso que consideraba un deber personal hacer este tipo de reacción, de respuesta, porque lo que hace este tipo de gente es algo totalmente injusto. Y si hay algo con lo que no puedo en esta vida, es con la injusticia, sobre todo cuando esta va dirigida hacia aquellos que no se pueden defender. Así que ya está, eso es todo, queridos amigos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis las palabras de Santaolalla. Chao. A mí sí me gustaría plantearles que hay una hipótesis con la que no juegan y que a mí me parece muy interesante, y es que todos estos fenómenos que hemos hablado sean también maniobras de distracción. O sea, realmente a mí me encaja mucho que las verdaderas conspiraciones, las que pueden hacer esos grupos poderosos, sean encubiertas. O sea, realmente me encaja mucho que si hubiera intenciones de grupos muy, muy poderosos, no las vas a descubrir con... No estarán aquí en The Wild Project. Sí, sí, y que de verdad, en el caso de que existan esos grupos de poder que puedan hacer cosas, se necesitan voces como ellos para luchar contra los abusos del sistema. ¿Qué pasa? Que si todo es una conspiración, se pierde ese poder. Entonces, ellos tienen una función importante, que es buscar dentro de los discursos oficiales cuáles son verdaderas conspiraciones, pero en cosas como lo de la Tierra plana se pueden estar perdiendo y pueden ser elementos de distracción. Los aliens, porque mientras estás investigando el tema de la Tierra plana, no estás investigando cosas que pueden estar pasando de verdad de trasfondo y que sí son verdaderamente importantes, porque realmente el pueblo llano que somos nosotros, pues estamos realmente en una posición delicada con respecto a las personas con verdadero poder, y se necesita personas que estén con cuidado viendo qué ocurre. Pero ¿qué pasa? Que si estás entretenido ¿qué va a hacer la persona con poder? Te va a distraer, te va a tener entretenido con conspiraciones que no son plausibles, pero que hacen que la gente esté entretenida. Lo de los aliens a mí me parece una maniobra de distracción. Lo de la Tierra plana es una perfecta maniobra de distracción. Y si yo fuera una persona con poder y quisiera manipular y quisiera hacer daño, estaría tan feliz de que hubiera personas que estén usando la Tierra plana. Entonces, si les digo que vean esa posibilidad también como una alternativa, porque estarían jugando el juego de las élites, luchando contra las élites. O sea, podrían estar siendo marionetas de las élites simplemente porque están usando este tipo de cosas como cortinas de humo para tapar cosas que todos sabemos. Lo de pedastia dentro de los grupos de poder, Epstein, o sea, cosas horribles, ventas de armas. Realmente hay cosas tenebrosas, grupos con mucho poder que hacen cosas horribles, y las personas que luchan contra el sistema tienen ese punto, lo decía en el último vídeo, tienen el poder de estar luchando contra las cosas que dicen oficiales, controlando las cosas que ocurren dentro de la oficialidad para que no se les vaya la bola y que nos pase. O sea, realmente es un punto de protección. ¿Qué ocurre? Que si los tienes entretenidos es muy fácil. Si los tienes entretenidos con 4 tonterías, no están indagando en las cosas que de verdad importan y que son las que realmente dan miedo. Con el tema de inteligencia artificial, con el tema de implantar chips neuronales, es verdaderamente da mucho miedo. Y a mí me gustaría que las personas que realmente tienen esa libertad como ellos, estén en pro de estas... Yo vi que tienes un vídeo de inteligencia artificial muy interesante. Exacto, yo voy en contra de esto. Sí, entonces, necesitamos que las personas que tienen ese papel, que además les piensan un poco out of the box, ¿no? Que se dice. Sí, que sean críticas y que sepan también discernir entre qué es una conspiración que tiene sentido y cuál no. Y por eso me da pena que se enreden con cosas como la Tierra plana, que de verdad que no tiene ningún sentido, no hay por dónde cogerlo, y ojalá que usen ese papel tan importante que tiene en la sociedad para ver otro tipo de cuestiones que yo creo que sí son muy, muy, muy importantes y juegan un papel social de verdadero mérito.